Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a ver en este pequeño tutorial cómo podemos hacer a la hora de trabajar con imágenes para guardarlas en nuestras bases de datos y también volver a recuperarlas. De hecho, es uno de los temas que suele ser bastante recurrente en los foros de Soyo y también entre aquellos desarrolladores que comienzan a hacer sus primeras soluciones, sus primeras aplicaciones basadas en bases de datos. Pues bien, lo primero que podemos hacer o lo primero que tenemos que tener en cuenta, si bien en este ejemplo vamos a trabajar con una base de datos SQLite, este ejemplo, este tutorial también es aplicable al resto de bases de datos soportadas, es la propia estructura de la base de datos. Para ello vemos que contamos con una base de datos imágenes y que si nos fijamos uno de sus campos o columnas es precisamente la columna imagen y en la que hemos definido su tipo para que sea blob de entre todos los tipos de datos que están soportados en este caso por las bases de datos SQLite. Una columna blob lo que nos permite es almacenar datos en bruto y es el que hemos de utilizar en aquellos casos en los que queramos guardar imágenes en la base de datos. Una vez hecha esta definición, vemos en nuestra aplicación Soyo cómo funciona en este caso. Lo que tenemos es una sencilla aplicación donde contamos con un campo de texto, un control de tipo ImageWell al que podemos arrastrar y soltar directamente las imágenes y el botón que también nos permite realizar la misma acción pero seleccionando en este caso el archivo. Sea cual sea la imagen que tenemos, le asignamos una etiqueta y a continuación cuando pulsamos el botón de OK, esta acción la habrá guardado en la base de datos. Vemos que la entrada se ha actualizado al control de listado y si examinamos la base de datos vemos que ya tenemos el nuevo registro con la etiqueta asignada y cuando mostramos vemos que efectivamente ha sido guardada la imagen. En cuanto a la recuperación, vamos a guardar en primer lugar un par de imágenes más. Por ejemplo esta y otra más. Ahora vemos, por ejemplo, que en la base de datos, si actualizamos, esta ya tendrá las diferentes imágenes que hemos ido añadiendo como registros y de hecho en nuestra aplicación de ejemplo, cuando navegamos entre ellas, cuando las seleccionamos en el control de tipo de listado, vemos que las lee correctamente desde la base de datos y las muestra. Es decir, hemos contemplado las dos opciones, tanto guardar imagen en la base de datos como recuperarla. ¿Cómo está hecha la aplicación? Bueno, desde el punto de vista del guardado de imágenes, si marcamos un punto de parada en el código responsable y añadimos una nueva imagen, vemos que lo que ocurre en este caso es que obtenemos en la variable data de tipo string el contenido de la imagen propiamente dicha y para ello lo hacemos utilizando el método getData expuesto por cualquier objeto, cualquier instancia proveniente de la clase picture. Así simplemente hemos de indicar en qué formato queremos convertir esos datos, lo que es la imagen subyacente del control en este caso, y también la calidad. Como puedes ver, en este caso se trata de obtener como cadena el contenido de la propiedad image, del image well, obtener sus datos y adecuarlos al formato JPEG con la máxima calidad. De hecho, cuando ejecutamos esta línea de código vemos que en la variable data, que podemos examinar en el depurador, contamos con todos los datos desde el punto de vista en bruto correspondiente al guardado de dicha información en formato
en formato de texto. ¿Cómo es esto posible? Pues la verdad es que es muy sencillo y se debe en gran parte gracias a la relación directa de asignación que existe entre el memory block y el tipo o las variables de tipo de datos string, porque si nos damos cuenta y consultas la documentación disponible de Soyo, el método getData nos devolvería un memory block. Sin embargo, este resultado de la ejecución de este método lo estamos asignando directamente a una variable de tipo string. Nos aprovechamos de esta relación directa de asignación entre memory block y strings para obtener en data como string. Ahora bien, viene la segunda parte, que es la inserción de dicha información de texto efectivamente como o en combinación con una instrucción SQL. Y para ello visitamos nuestras viejas conocidas que ya hemos tratado en alguna otra ocasión, en algún otro tutorial, que son las instrucciones preparadas o prepared statements, en este caso como una subclase de SQL. En ella indicamos la instrucción SQL que deseamos ejecutar, que es el insert en la tabla imágenes para las columnas nombre e imagen, los dos valores que vamos a hacer posteriormente en el bin. El primero de ellos, puesto que es la etiqueta de texto que hemos asignado en el campo, indicamos que va a contener un tipo de dato de texto, y en el segundo valor que vamos a hacer un bin, establecer una relación en el prepare statement, asignamos el tipo de datos como SQLite blob. Esto es datos en bruto. Luego solo tenemos que establecer la relación entre cada una de las posiciones de marcador del prepare statement con las variables reales que contienen la información, y por último ejecutar la instrucción. Así de sencillo. Si continuamos con la ejecución, veremos que de hecho en nuestra base de datos el último de los registros contiene la imagen recién añadida. Veamos el caso opuesto. Esto es leer desde la base de datos y reflejarlo o recrear la imagen para volver a asignarla al image well, que es lo que hacemos cada vez que seleccionamos una de las entradas correspondientes en el listbox. Como puedes imaginar, se trata de realizar justamente el proceso inverso, es decir, obtenemos a partir de la consulta contra la base de datos un record set. En este record set podemos consultar cada uno de los dos campos que obtenemos, es decir, el de nombre y la imagen, y tomar los datos como string de la imagen para a partir de ellos obtener como resultado un picture, es decir, una imagen. Como lo vemos, en este caso se trata del evento que hemos añadido al listbox en el cambio de cada una de las filas. Como puedes ver, tal y como indicaba, lo primero que tenemos es un record set a partir del cual obtenemos el resultado de la instrucción SQL que ejecutamos, y luego, bueno, pues simplemente en el text field recuperamos el texto asociado a la columna nombre, y aquí obtenemos o utilizamos el método fromData, igual que en la anterior ocasión utilizábamos getData, aquí utilizamos fromData de la clase picture para obtener una imagen a partir de los datos de tipo string contenidos precisamente en la columna imagen de nuestra base de datos de ejemplo. Tan sencillo como esto. Como puedes ver, cuando ponemos el cursor encima del método fromData, vemos en la parte inferior que Soyo nos está diciendo que se trata de un método que cuelga, un método compartido en este caso, que cuelga de la clase picture, en el que se espera data como memory blob, es decir, el paso como argumento de una variable que sea un memory block, y que nos va a devolver como resultado un picture, siempre y cuando, claro está, el memory block que nosotros pasemos, el contenido de ese memory block, se corresponda con una estructura de datos a partir de la cual se pueda recrear la imagen. En este mismo caso, tal y como ocurría en el anterior, podemos hacer la relación o el cambio directo entre un memory block por un string, puesto que son intercambiables. Aquí el string es el que obtenemos a partir del campo de la columna imagen de nuestro record set obtenido a raíz de la consulta. Tan sencillo, tan simple como esto. Ya vemos que lo sencillo que es recrear la imagen a partir de los datos que están almacenados en la base de datos. Y en el anterior caso, en el botón, veíamos también lo sencillo que es obtener los datos como string
a partir de una imagen, en este caso el método getData, que es en la parte inferior nuevamente lo que es la asignatura del método compartido de la clase picture, donde hemos de pasar como parámetro el format como string, la calidad que deseamos para esta recomposición y que nos va a devolver un memory block. Es decir, la relación entre un memory block y una cadena. Luego simplemente ejecutamos la instrucción SQL gracias a los prepare statements que también nos van a servir para prevenir cualquier tipo de error o problema en instrucciones SQL mal formadas, evitando también así los ataques de tipo de inyección SQL. Ejecutamos la instrucción y eso es todo. Entonces, como comentaba al principio, si bien este ejemplo se aplica sobre una base de datos de tipo SQLite, es fácilmente extrapolable o modificable para el uso de otros motores de bases de datos soportados por Soyo, como puedan ser MySQL, Oracle o también Microsoft SQL Server o MariaDB, entre otros. Resumimos o continuamos la ejecución de la aplicación y vemos de qué forma tan sencilla resolvemos el problema de almacenar imágenes y recuperar las imágenes para mostrarlas en nuestra interfaz de usuario en las aplicaciones Soyo. Por supuesto, en este caso hemos hecho el tutorial sobre una aplicación de escritorio, pero este mismo ejemplo también funcionaría en el resto de los casos soportados. Espero que te haya gustado y, como siempre, tus comentarios, tus opiniones y también la solicitud para nuevos tutoriales tanto en este canal de YouTube como en el foro de Soyo o también a través de Twitter.